Hola a todos, sean bienvenidos. Vamos a tener la consideración del estudio de este fin de semana, 28 al 29 de diciembre de 2024. Tenemos el tema, agradecidos de tener hombres que son como regalos. El texto temático nos dice, cuando Él subió a lo alto, dio hombres como regalos. Efesios 4:8. Esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Veremos cuáles son los trabajos que realizan los ancianos, los ministeriales, los viajantes y formas prácticas de agradecer el trabajo que realizan. Comencemos con el párrafo 1. ¿Cuáles son algunos de los regalos que nos ha hecho Jesús? Bueno, el primer regalo y muy importante, más importante, es su vida como rescate. Ese es el mayor regalo que nos ha hecho. También tenemos el ejemplo que Él nos da las reuniones de las congregaciones o las reuniones en todas las congregaciones cada semana, donde los domésticos, las ovejas, reciben alimento espiritual. Vamos ahora a ver el número 2. ¿Cuáles son algunos de los hombres que son como regalos? Objetivamente se refiere a los siervos ministeriales, ancianos de congregación y superintendentes de circuito. Esa sería entonces la respuesta. También están otros hermanos que ocupan posiciones de servicio organizativamente, como los miembros del cuerpo gobernante, que actualmente son 11. Antes eran 9, ahora son 11. Sus ayudantes y los del comité de cada sucursal respectivamente. Vamos ahora al 3. Explique con un ejemplo cómo podemos apoyar el trabajo que hacen estos hombres que Jesús nos ha dado como regalos. El ejemplo es la construcción de un salón del reino. Algunos son quienes directamente están en esa construcción, el equipo de construcción, pero ellos no pueden hacerlo todo solos, necesitan apoyo, quien les dé comida, transporte y otras atenciones. Así que podemos decir que los siervos ministeriales, ancianos y viajantes necesitan apoyo. Ellos no lo pueden hacer todo solos. Curiosamente, un salón del reino se debe a las ovejas y asistentes que allí se congregan. Pero si no hay ovejas, no habría necesidad de salón del reino. De igual forma, tanto los ancianos como los viajantes como los ministeriales se deben a las ovejas, no al revés, pero ambos trabajan en estrecha colaboración. Hablemos un poco de los siervos ministeriales. Párrafo 4. ¿Cuáles eran algunos de los servicios de ayuda que prestaban los siervos ministeriales en el siglo I? Bueno, aquí menciona que tal vez ayudaban a hacer copias de las escrituras o a comprar materiales necesarios para hacer esas copias. Número 5. ¿Cuáles son algunas de las tareas que realizan los siervos ministeriales hoy día? Bueno, algunos se encargan de la contabilidad del Salón del Reino, de los territorios, hacer pedidos de publicaciones, hacer inventarios, operar el equipo de audio y video, acomodadores, mantenimiento. Esas son tareas muy importantes y son voluntarias, no se les pagan. Algunos siervos ministeriales tienen asignaciones en la reunión de entre semana y pronuncian discursos públicos los fines de semana. Y algunos están aprendiendo, están llevando a cabo visitas de pastoreo, evidentemente con la intención de animar, no de abordar temas delicados. Número 6.
¿Por qué apreciamos el trabajo de los siervos ministeriales? Vemos cómo lo describe una hermana de Bolivia. Gracias al trabajo de los siervos ministeriales, los hermanos en general solo tienen que preocuparse por sentarse en la reunión y disfrutar de ella. ¿Quién va a operar el sonido, los videos? ¿Quién pondrá los cánticos? ¿Quién le dará volumen a los micrófonos? ¿Quiénes estarán acomodando, recogiendo las contribuciones, etcétera, etcétera? Eso lo hacen los ministeriales. El resto de hermanos, su única inquietud es dónde se sentarán. Entonces, esto es gracias al trabajo de los ministeriales y por eso los apreciamos. Y se menciona también que los siervos ministeriales oxigenan el trabajo de los ancianos, pues si no hubieran siervos ministeriales, los ancianos tendrían que llevar a cabo estos trabajos o asignaciones. 7. ¿Cómo podemos demostrar nuestro agradecimiento por los siervos ministeriales? Y llama mucho la atención aquí, lo marca en negrilla. Una cosa es que sintamos agradecimiento y otra cosa es demostrar. La Biblia no nos dice sientan agradecimiento, nos va más allá. Además de sentirlo, nos dice que lo demostremos. Colosenses 3:15. Algunos hermanos envían una tarjeta donde mencionan el agradecimiento específico y eso es muy importante. Otros hermanos incluyen en sus oraciones a los siervos ministeriales, le piden a Jehová por ellos, que los ayude, otros los invitan a comer. Entonces, es muy importante. No faltará quien diga que ¿para qué hay que agradecerles si esa es su asignación? Es su obligación. Bueno, no es exactamente así. Es un trabajo voluntario que ellos están realizando y es importante agradecer, pues si no se les reconoce o agradece, podría parecer que a nadie le importa el trabajo que ellos están realizando. Hemos visto el primer grupo. Hablemos ahora de los ancianos. Párrafo 8. ¿Por qué pudo Pablo decir que los ancianos del siglo I trabajaban duro? En primer lugar, porque él lo vio con sus propios ojos. Él estuvo allí con ellos. Él no era el típico que llegaba solo a decirles lo que no les gustaba de la congregación, las cosas que tenían que mejorar y pedir un reembolso por sus gastos. No, él estaba con ellos, veía cómo ellos ayudaban a los hermanos, protegían a la congregación, daban consejos, se mantenían ocupados en la predicación según sus circunstancias y cuidaban de sus familias. Así que lo mínimo que él pudo decir es que trabajaban muy duro. 9. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades que atienden hoy en día los ancianos? Son varias responsabilidades y la organización es clara que ser un buen anciano no quiere decir tener muchas responsabilidades, sino más bien saber hasta dónde puede llegar. Porque, mire, últimamente se ha hablado de ser modestos, que en ocasiones hay que aprender a decir no cuando les ofrecen asignaciones extras o trabajo extra, y que no es un pecado decir no, aunque algunos hermanos no están acostumbrados a que les digan que no, o para ellos simplemente no aceptan un no como respuesta, pero tienen que aprender a recibir en ocasiones el no de algunos hermanos. En general, los ancianos predican con la congregación, quizás no todos los días, pero se esfuerzan. También organizan la predicación, el territorio local, dirigen las reuniones para el servicio del campo. Cuando ocurren situaciones, tienen que ser jueces en la congregación, siguiendo las pautas que les dan los 11 hermanos que dirigen la obra mundial allá en Estados Unidos. Últimamente han cambiado estas pautas, y
es algo importante este punto. También los ancianos son pastores, se menciona, dan discursos bien preparados, procuran conocer a los hermanos, hacer visitas de pastoreo, de ánimo. Pero adicional a ello, esto es lo que les comenté del trabajo extra. A algunos ancianos se les invita a colaborar con el LDC, con el mantenimiento de salones del reino, lo que implicaría ir y dar cursos o capacitaciones de mantenimiento. Otros participan en el comité de enlace con los hospitales, otros en la organización de asambleas. Así que estos ya son trabajos extras que se espera que si un anciano lo acepta es porque realmente puede, no porque va a sacrificar a su esposa, a su familia, a sus hijos o su trabajo seglar, porque entonces lo más sensato es que no lo acepte. Y ahí entra la modestia. Número 10. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que queremos a nuestros ancianos? Bueno, porque todo esto que hemos mencionado son trabajos voluntarios. Los ancianos no reciben ni un sueldo ni una remuneración económica por todo el trabajo que hacen. Y es verdad, ellos no van a complacer a todo el mundo, no van a quedar bien con todas las personas de la congregación. Pueda ser el anciano más amoroso, más bondadoso, más espiritual, y aún así habrán por allí algunas personitas que no serán de su agrado. Y aquí se menciona el ejemplo de una hermana que un anciano se mostró dispuesto a escucharla, oró con ella, le aseguró que Dios la ama y recuerda cómo él la hizo sentir. Eso es muy importante. Así que los ancianos también pueden hacerla en ocasiones hasta de psicólogos y gratis. Así que se aprecia y se agradece grandemente tener ancianos o conocer ancianos con estas cualidades. 11. ¿Cómo podemos demostrarle a los ancianos que agradecemos su trabajo? Es bueno expresarlo con palabras. No pensamos que ellos no tienen nada mejor que hacer y por eso están allí o que ellos no tienen problemas. Ellos tienen mucho que hacer, tienen sus propios problemas, sus propias batallas, pero además de todo eso han elegido servir a la congregación. Entonces es bueno no asumir, no dar por sentado el trabajo que ellos están haciendo. Una hermana les dice con palabras: solo quiero que sepas que eres un buen anciano. Esa frase es como darle combustible a los ancianos, porque el trabajo que ellos realizan muchas veces pasa desapercibido a la vista de los demás. Los hermanos podrían creer que ser anciano es nada más discursos, dar discursos desde la plataforma, pero implica mucho más. Y algunos escriben tarjetas, otros los invitan a comer y predican con ellos. Entonces, esto es muy importante. Hablemos ahora del tercer grupo, los superintendentes de circuito, y tenemos el 12. ¿Qué otro regalo le hizo Jesús a las congregaciones? Respuesta: los superintendentes viajantes o de circuito. Tenemos a Pablo y a Bernabé, Timoteo incluso, de quienes se hace mención que fueron los primeros superintendentes de circuito. 13. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades de los superintendentes de circuito? Bueno, visitar las congregaciones, y no están cerca una de la otra, algunas probablemente sí, otras no tanto. Tienen que presentar discursos cada semana, hacer visitas de pastoreo, dirigir la reunión con los precursores, con los ancianos, las reuniones para el servicio del campo. Duermen en un hospedaje distinto cada semana, climas distintos cada semana, ropa
distinta cada semana. Tienen que organizar las asambleas de circuito y regionales también. Se encargan de las escuelas de precursores y organizan la reunión con los precursores una vez al año. Y a veces surgen asuntos importantes o urgentes en el circuito, como cuando ocurre un desastre. Generalmente la política de la organización es que si ocurre un desastre o una necesidad, la organización tiene un método bastante interesante de cómo ayudar a los hermanos, y en realidad la organización no es que mande la ayuda, la organización le delega este trabajo de dar ayuda a los viajantes, y los viajantes o hermanos del circuito tienen que comunicarle al circuito la necesidad que hay para que los mismos publicadores den la ayuda. Y si no se dan abasto, entonces le avisan al circuito vecino para conseguir alguna ayuda que sea provisional, y con eso ya se cubre la necesidad. Hermano, ¿de dónde saca esta información? Puede verlo en el libro Organizados. Ahí está en la sección de ayuda. Ese es el método y la política de la organización hasta este momento de cómo atender cuando ocurren casos de desastres, como ocurrió en Valencia, España y en otros lugares del mundo. Se delega ese trabajo al hermano viajante y él tiene que delegarlo al circuito, y así entre los mismos publicadores se salvan o se ayudan. 14. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que apreciamos la labor de los superintendentes de circuito? Hay algunos hermanos viajantes que se ganan el corazón, el cariño de los hermanos, por sus palabras, por cómo los tratan, por cómo los hacen sentir. Hay algunos hermanos viajantes que tienen las cualidades que se esperan de tan loable privilegio. No es que alguien, por ser superintendente de circuito, automáticamente ya tiene todas las cualidades. No, muchas veces puede darse el caso que alguien tiene el nombramiento pero no tiene las cualidades, y en otras ocasiones alguien tiene el nombramiento y tiene las cualidades, y eso es algo que ayuda significativamente al circuito. Estos hermanos con el nombramiento de viajantes y con las cualidades son una auténtica bendición para los hermanos. Ahora, aquí se menciona un hermano que cuenta que los viajantes que él ha conocido lo han tratado bien, no le han hecho sentir que no lo quieren saludar, o que él no es importante, o que no tienen tiempo para hablar con él. Eso es muy importante porque los hermanos sienten cuando alguien los está, por así decirlo, tratando bien solo por interés de recibir algo a cambio, y cuando alguien realmente es sincero. Entonces, los viajantes y sus esposas pueden dejar una muy buena memoria o recuerdo en los publicadores, y también lo contrario. Entonces, vamos a ver el siguiente. 15a. ¿Cómo podemos aplicar tercera de Juan 5 al 8 y demostrar que valoramos a los de circuito? Podemos nosotros invitarlos a comer y apoyar los planes de la predicación para esa semana. Algo muy importante, y esto tiene que ver con las cualidades de los viajantes, ellos deben tener la salud física para este privilegio. Si ellos no tienen la salud física, es mejor que no acepten ese privilegio, porque sería contraproducente para ellos y para los hermanos de las congregaciones. El viajante debe estar dispuesto a recibir lo que le den. En ningún momento un buen superintendente de circuito va a exigir que le den invitaciones a los restaurantes más caros de la ciudad, a los hoteles más caros de la ciudad, o se va a atrever nunca, no debería de ser, que se atreva a pasar un menú de que comidas
qué tipo de bebidas él va a consumir, porque eso inmediatamente es motivo para informarlo a la sucursal, porque eso es completamente antiteocrático e improcedente. Ahora bien, si la sucursal le va a cubrir a él esos gastos, no hay ninguna objeción al respecto, pero nunca el viajante, un buen viajante, va a exigir estas cosas arbitrariamente de las ovejitas, de los hermanos que trabajan, que a pie trabajan y se ganan el día a día con el sudor de la frente para imponerles estas cargas pesadas. Entonces, se les invita a comer, los hermanos hacen un sacrificio por invitarlos a comer lo que ellos puedan según sus posibilidades, y eso está muy bien, y eso se agradece. Pero de ahí que venga una persona a imponer un menú, a imponer una preferencia personal como un restaurante específico, eso ya es un abuso, y eso no está bien, dice la organización. Por ese tipo de situaciones, algunos no duran como viajantes mucho tiempo. Solamente se quedan con la experiencia de un par de meses porque ellos creen, se les sube tanto a la cabeza este privilegio y ellos creen que ellos son como una reencarnación de Jesucristo entre los hermanos, y no es de esa manera. Ellos en esa posición están para servirle a los hermanos, no para servirse de ellos. Entonces se les puede invitar a comer, se les puede compartir lo que tengamos en nuestro corazón, hasta hacerles un regalo, ayudarlos si se enferman, se puede hacer todo eso, pero hay una diferencia entre darles lo que nace de nuestro corazón en comparación con alguien que exige arbitrariamente, reclama arbitrariamente, porque eso ya no es pedir, eso ya no es dar, eso es manipulación, y eso la organización dice que no está bien. ¿Qué hay de las esposas? ¿Por qué debemos tener presente a las esposas de los nombrados? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, porque ellas también están sacrificando a su cónyuge. Se les puede dar las gracias, ser considerados, tenerles la consideración y orar por ellas, menciona la información. Vamos al 16. ¿Qué es bueno que se pregunten los hermanos, los varones? Si están progresando en la congregación, si están bautizados, ¿qué les impide ser siervos ministeriales? Y si son ministeriales, ¿qué les impide ser ancianos? Ahí está. Pero vemos que es como un escalón. Ya dio un escalón, ahora el otro, y ahora el otro sucesivamente, porque si ya es anciano, ¿qué le impide ir a la escuela de evangelizadores? Menciona aquí la información. 17. ¿Qué demuestra el duro trabajo de los hombres que Jesús ha dado como regalos? Bueno, podemos decir que esto demuestra cómo nuestro Señor Jesucristo ha estado guiando a su pueblo en estos últimos días, y podemos ver el amor de Él por medio de nuestros hermanos, que demuestran las debidas cualidades, sin duda alguna. Así que es muy importante. Hemos llegado al final de esta consideración. Muchas gracias por habernos acompañado. Deseamos que tengan un magnífico día, bendiciones y hasta una próxima oportunidad.